Jim Neighbors hablaba con dos voces distintas. Durante años, una de ellas hacía reír a Estados Unidos cada viernes por la noche. Millones de fans creían conocerlo, pero él ocultaba la otra. Detrás de la sonrisa de Gomer Pyle se escondía un joven asmático que, de niño, pasaba mucho tiempo encerrado en casa. Antes de que un comediante lo descubriera en un pequeño cabaret de Los Ángeles, trabajaba como mecanógrafo para las Naciones Unidas. Una personalidad televisiva, cuya carrera casi se arruina en 1971 por una invitación de boda que nunca envió, llevó una vida que nadie en el continente conoció durante 38 años. No fue hasta 2013 que se reveló toda la historia. Sylacauga, Alabama, era un pequeño pueblo de mármol a 64 kilómetros al sureste de Birmingham a principios de la década de 1930. La familia Neighbors era una de las aproximadamente 6.200 personas que vivían en la zona. Fred Neighbors era policía y su esposa, Mavis Pearl Neighbors, se encargaba del hogar. James Thurston Neighbors, el menor de sus hijos, nació el 12 de junio de 1930. Perseguía a Freddie y Annie Ruth, sus dos hermanas mayores, quienes gozaban de la libertad que a veces tienen los niños mayores al moverse por la casa. James tuvo una crianza particular. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el asma. Pasó la mayor parte de sus primeros años en casa debido a los intensos y frecuentes ataques. James solía quedarse cerca de las ventanas abiertas y escuchar desde dentro mientras otros chicos corrían afuera y se divertían. Sin embargo, esa misma limitación lo impulsó en una dirección diferente. Empezó a usar voces extrañas y a cantarles a los niños desde afuera a través de la ventana para mantenerse en contacto. Luego esas pequeñas actuaciones se hicieron más importantes. Se familiarizó con los sonidos de los pájaros, imitaba a los sinsontes, cantaba himnos. En la escuela, se unió al coro y al club de canto. También, aprendió a tocar el clarinete. Con el tiempo, desarrolló dos voces propias que llegarían a caracterizar su vida. Una de ellas era una voz de barítono potente y profunda que tocaba en la iglesia. También tenía un acento sureño pausado que utilizaba para hacer reír a la gente. Su futuro estuvo marcado por la fusión de ambas voces. Asistió a la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, en 1948. No estudió teatro. La música no era su especialidad. Se unió a la fraternidad Delta Tau Delta y decidió dedicarse a la administración de empresas. Sin embargo, su pasión por la actuación resurgió. Comenzó a participar en los espectáculos de comedia de la fraternidad, principalmente para divertirse. Y empezó a sentirse más a gusto en el escenario que en el trabajo que le recomendaba su titulación. Con una formación que sugería una carrera en administración o contabilidad, se graduó en 1952, pero nunca le atrajo realmente ese camino. En cambio, se mudó a la ciudad de Nueva York y aceptó un puesto de mecanógrafo en las Naciones Unidas. Había pasado aproximadamente un año. La ciudad era demasiado grande, demasiado fría y demasiado difícil de asimilar. Luego se mudó a Chattanooga, Tennessee. Trabajó como montador de películas en la estación local de NBC, WRGP-TV, y ocasionalmente participaba como copresentador en el programa vespertino Holiday for Housewives. Continuó mudándose y buscando trabajo incluso en ese momento. Poco después, regresó al oeste. Esta vez, llegó a Los Ángeles y consiguió trabajo como editor de cine en los estudios de televisión de NBC en Burbank. Ofrecía espectáculos nocturnos en The Horn, un pequeño cabaret en Wilshire Boulevard, casi como un trabajo secundario. Era un local de micrófono abierto donde se aceptaban propinas y dinero en efectivo. Además, le permitía experimentar. Posteriormente, calificó el incidente de absurdo. Salía al exterior y con su enorme voz de barítono cantaba una pieza de ópera. Luego, entre canción y canción, se dirigía al público con la voz aguda y pausada que había desarrollado de joven. Tras un breve momento de asombro ante el repentino cambio de voz, los espectadores estallaban en carcajadas. Sonaba y se veía raro, pero por alguna razón, siempre funcionaba. Pero nada de eso tenía una gran estrategia. Tenía 31 años. No tenía formación oficial, ni jefe, ni representante, ni motivos para creer que aquella extraña hazaña le serviría de algo. Dependía de su puesto de editor en la NBC para complementar su salario semanal de unos $50 en The Horn. Por el momento, eso era suficiente.
Una noche de finales de 1962, su vida dio un giro inesperado. Tras verlo actuar en The Horn, Bill Dunn, comediante y guionista principal de The Steve Allen Show, decidió que su actuación se emitiera a nivel nacional. Su madre fue informada por los vecinos, a través de una cabina telefónica, de que saldría en televisión antes de la emisión. ¿Qué haría él?, preguntó ella. Él respondió que cantaría. Recordó después que la fila quedó en silencio. Durante toda su vida lo había escuchado cantar. Sin embargo, no entendía por qué la televisión nacional querría que él cantara. Andy Griffith se enteró de la actuación poco después y fue a verla él mismo. Griffith ya era uno de los mejores actores de comedias de situación en Estados Unidos en ese momento. Además, estaba buscando un nuevo personaje cómico para la tercera temporada de The Andy Griffith Show. Después de ver el programa completo, fue tras bambalinas y simplemente les dijo a sus vecinos que no tenía idea de lo que acababa de presenciar. Sin embargo, sabía que era algo maravilloso. Griffith le prometió llamarlo después de conseguir su número. CBS lo llamó 2 semanas después. El programa The Andy Griffith Show le dio a Neighbors una aparición especial de un episodio como Gomer Pyle, un empleado de gasolinera. En noviembre de 1962 se estrenó el episodio Man in a Hurry. Los espectadores reaccionaron de inmediato. Gomer Pyle pronto se hizo popular y la CBS recibió una avalancha de correspondencia. El público ya se había enamorado de él en su segunda aparición. Andy Griffith se esforzó mucho para conseguirle al personaje un puesto fijo en la serie al final de la temporada. Los vecinos aparecieron en 23 episodios de The Andy Griffith Show entre 1962 y 1964. Luego, a medida que la popularidad del personaje seguía creciendo, CBS le ofreció a Gomer su propio programa, Gomer Pyle, que se estrenó el 25 de septiembre de 1964. Finalizó el 2 de mayo de 1969, tras 5 temporadas completas. Durante su apogeo, se convirtió en uno de los programas más populares del país. Ocupó el tercer lugar en Estados Unidos durante la temporada 1967 hasta 1968. Se mantuvo entre los 10 primeros cada año. Terminó segundo en su última temporada, solo para ser objeto de burlas. Uno de los casos más conocidos ocurrió el 3 de noviembre de 1967, en el episodio The Performance Must Go On, cuando Gomer, acompañado por la verdadera banda de la Infantería de Marina de los E.U., cantó The Impossible Dream en una actuación benéfica de la Marina en Washington, D.C. La escena fue recordada durante años. Pink Floyd incluso sampleó su eslogan, "Sorpresa, sorpresa, sorpresa", en Nobody Home, del álbum The Wall en 1979. Para 1969, Jim Neighbors era mucho más que una figura conocida. Era uno de los artistas más conocidos de Estados Unidos. Tenía 38 años. Con Columbia Records, lanzó numerosos discos que alcanzaron el disco de oro. Como creía que traía buena suerte, Carol Burnett disfrutaba tanto de su presencia en su programa que lo invitaba a cada estreno de temporada de The Carol Burnett Show, desde 1967 hasta 1978. La cadena CBS le asignó su propio espacio en horario estelar. Su programa de variedades de 1 hora, The Jim Neighbors Hour, se estrenó el 25 de septiembre de 1969 y fue un éxito instantáneo. También firmó contratos publicitarios y recibió condecoraciones militares. Incluso fue nominado a un Emmy. Luego, unos 6 meses después, en 1971, ese aspecto de su carrera se vino abajo debido a algo que él nunca hizo. Una pareja gay de mediana edad en Huntington Beach, California, se hizo famosa a finales de la década de 1960 por organizar una enorme fiesta anual en su casa. Se estimaba la asistencia de unas 500 personas. Los anfitriones enviaron invitaciones grabadas con ingeniosos temas humorísticos y se movían en los círculos sociales homosexuales del sur de California. Todos acudieron vestidos para una coronación cuando anunciaron que la celebración conmemoraría la coronación de la reina Isabel en Huntington Beach. La broma salió a la perfección. Después les extendieron una invitación a otra celebración en 1970 o principios de 1971. Esta vez, la nota decía,
Están cordialmente invitados a la recepción de la boda de Rock Hudson y Jim Neighbors. En ese contexto, el chiste tenía sentido. En la industria, Rock Hudson era conocido por ser un hombre homosexual en secreto. Lo mismo ocurría con Jim Neighbors. Eran amigos casuales que ya habían aparecido juntos en público, como el 10 de abril de 1967 en los premios Oscar junto a Carol Burnett. No tenían una relación sentimental. El humor se basaba en juegos de palabras. Combinar a Gomer Pyle con Rock Hudson da como resultado a Rock Pyle. Eso fue suficiente para los asistentes a la fiesta. Nadie imaginó que uno de ellos se llevaría la invitación a casa y se la mostraría a un amigo que trabajaba para una importante revista de fans. Salió un artículo al respecto en la revista. Aunque no se mencionaban nombres explícitamente, la pista era bastante clara. A partir de ahí, la noticia se difundió. Un locutor de radio de Chicago aportó más pistas. La noticia fue recogida por las secciones de chismes. En la primavera de 1971, circulaban rumores por todo el país de que Rock Hudson y Jim Neighbors se habían casado en secreto. El rumor era falso. No se había celebrado ninguna boda. En Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo era ilegal en todas partes. A pesar de trabajar en la misma industria del entretenimiento y asistir a algunos de los mismos eventos, los dos hombres nunca habían tenido una relación sentimental, ni siquiera habían hablado de ello. Años después, Rock Hudson relató la historia completa y la relacionó con las invitaciones de Huntington Beach en una entrevista con la escritora Marilyn Beck en 1985, que fue reproducida en el Youngstown Vindicator el 1 de septiembre. 14 años después, seguía furioso. Había hecho público su diagnóstico de SIDA a finales de julio de 1985, y en aquel momento le quedaban tan solo 4 meses de vida. Sin embargo, el daño fue fulminante allá por 1971. Los dos chicos temían que el rumor afectara sus trabajos. Hudson intentaba hacerse un nombre en un nuevo programa de televisión. La segunda temporada de The Jim Neighbors Hour acaba de terminar. Ambos hablaron con los medios. Los vecinos calificaron la acusación de cruel, infundada e injustificada en una entrevista con el sindicato de Joyce Wagner, que posteriormente fue publicada en el Saskatoon Star Phoenix el 23 de julio de 1971. Afirmó que la acusación los vinculaba a él y a Rock Hudson con una supuesta unión homosexual. Afirmó que le parecía una pesadilla y que toda la situación era terrible. Dio la respuesta que usaría durante décadas cuando le preguntaran explícitamente si era gay. Dijo que no había pensado en el matrimonio porque había estado muy absorto en su trabajo. Su equipo de representantes lo convenció de que abandonara sus planes de demandar a la publicación de fans. Una demanda solo aumentaría la visibilidad del rumor, y para entonces ya había tenido suficiente. Hudson tomó la misma decisión. En sus propias declaraciones, atribuyó la narrativa a quienes disfrutaban difundiendo semejante veneno. Luego, ambos llegaron a un acuerdo informal. Ya no podían ser vistos juntos en público. Cualquier imagen, aparición o instante en el que aparecieran juntos se consideraría prueba. Justo antes de que la historia se viralizara, Hudson hizo su última aparición con Neighbors en una edición de The Jim Neighbors Hour. Después de eso, no volvieron a comunicarse, ni en persona, ni por teléfono, no en reuniones públicas. Dos de los viejos amigos de Rock Hudson trabajaron en el mismo sector durante los últimos 14 años de su vida, pero nunca se dirigieron la palabra. Hudson falleció el 2 de octubre de 1985. Los vecinos no asistieron al funeral. Ese mismo año, CBS tomó otra decisión importante. A finales del verano de 1971, la cadena llevó a cabo lo que se conoció como la purga rural. Hee-Haw, Petticoat Junction, Green Acres y The Beverly Hillbillies fueron algunas de las muchas comedias de situación ambientadas en el campo que fueron canceladas. En la misma medida, The Jim Neighbors Hour también fue retirada de la programación. En un comunicado oficial, CBS declaró que buscaba una imagen más contemporánea para atraer a un público urbano más joven. Sin embargo, en la industria circulaban rumores de que Jim Neighbors se había convertido en un problema de relaciones públicas. Ningún documento oficial ha demostrado que la cancelación se debiera directamente a la historia de Rock Hudson. No obstante,
La coincidencia de fechas fue sorprendente. Tan solo unos meses antes, el rumor había alcanzado su punto álgido. Aquello marcó el final de la carrera televisiva nacional en horario estelar de Jim Nabors en 1971. Tenía 41 años. Nunca más volvería a presentar un programa en horario estelar en una cadena importante, tras haber trabajado como estrella de la televisión durante 9 años. Su vida cambió de nuevo unos años después, esta vez hacia Hawái. En 1975, tuvo una larga temporada de actuaciones musicales con el grupo hotelero Hilton. Al final, el acuerdo resultó en un calendario que le permitía jugar en Hawái durante 10 meses al año, alternando entre los hoteles Hilton de Maui y Oahu. Si bien el dinero era fantástico, el ritmo de juego lo agotaba. Posteriormente, declaró a la Associated Press que estaba exhausto y que, como consecuencia del esfuerzo, tenía una úlcera. Afirmaba estar harto de las luces brillantes y sentirse agotado. Durante su estancia en 1975, conoció a Stan Cadwallader, un bombero de Honolulu de 27 años. Aunque los detalles de su primer encuentro nunca se han hecho públicos, la amistad entre los vecinos perduró durante el resto de sus vidas. Él era 18 años mayor que Cadwallader, quien trabajaba para el Departamento de Bomberos de Honolulu. Años después, en una entrevista de 2013 con Hawaii News Now, Nabors aclaró que su relación comenzó como una sociedad comercial antes de volverse romántica. Cadwallader finalmente renunció al departamento de bomberos y comenzó a trabajar a tiempo completo como administrador personal y comercial de los vecinos. Durante los siguientes 38 años, vivieron juntos tras mudarse a vivir juntos. Su relación era bien conocida entre sus amigos, en la industria del entretenimiento y en todo Hawái. Las personas de su entorno inmediato estaban al tanto de la existencia del otro. Sin embargo, el público estadounidense en general, muchos de los cuales siguieron viendo las repeticiones de Gomer Pyle durante las décadas de 1980 y 1990, aún desconocía la verdad. En Hana, en la remota costa este de Maui, Nabors y Cadwallader compraron conjuntamente una propiedad de 500 acres. A principios de la década de 1980, Nabors se había convertido en un productor agrícola profesional, exportando cosechas de macadamia a mayoristas. La zona producía flores tropicales y nueces de macadamia. De la propiedad obtuvo mucho más que dinero. Le proporcionó aislamiento. El simple hecho de viajar mantenía a raya a la mayoría de los intereses del continente. Hana se encuentra a unas 3 horas del aeropuerto de Maui, a lo largo de la sinuosa carretera de Hana. No hubo afluencia de turistas. Rara vez aparecían periodistas. No pasaban celebridades. Esa brecha era importante para los vecinos. Él siguió actuando con regularidad. Continuó siendo una figura principal frecuente en los teatros de Las Vegas a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, especialmente en el Las Vegas Hilton, donde regresó con una temporada de actuaciones en 1985. Tocó con la Orquesta Sinfónica de San Luis y la Orquesta Sinfónica de Dallas. A lo largo de su carrera, publicó 28 álbumes de estudio y obtuvo 5 discos de oro y 1 de platino. Además, tuvo papeles secundarios en 3 películas de Burt Reynolds: Cannonball Run to Zero, 1984, Stroker Ace, 1983, y The Best Little Whorehouse in Texas, 1982. Una multitud de aproximadamente 300.000 personas se pone de pie para escuchar una canción que es casi tan importante para las 500 millas de Indianápolis como la propia carrera, cada fin de semana del Día de los Caídos en el Indianapolis Motor Speedway, en Speedway, Indiana. Ballard McDonald y James F. Hanley escribieron la canción Back Home Again in Indiana en 1917, y con el tiempo se convirtió en una especie de himno no oficial de Indiana. En 1972, un año después de que terminara su programa de variedades, se le pidió a Jim Nabors que la cantara. Algo cambió en él de repente cuando avanzó y comenzó a cantar la canción. El público la adoró. Al año siguiente, y luego al siguiente, el circuito lo invitó a regresar, y pronto su voz se convirtió en una parte integral de la carrera de una manera que nadie podría haber anticipado. Desde 1972 hasta 2014, actuó en las 500 millas de Indianápolis. En 2007,
Se ausentó por primera vez en más de 2 décadas, debido a una enfermedad. Sin embargo, regresó en 2008 y continuó actuando. El 25 de mayo de 2014, a los 83 años, ofreció su última actuación. Cantó en todas las ediciones, excepto en una, durante un periodo de 42 años. Ningún otro artista desarrolló un vínculo tan fuerte, con una sola tradición anual de las 500 millas de Indianápolis. Con el tiempo, el circuito lo reconoció como el rostro musical no oficial de todo el evento. El piloto Tony Kanaan expresó lo que muchos ya sentían antes de su fallecimiento en 2017. La voz de Back Home Again in Indiana siempre será la de Jim Nabors. Para entonces, se creía que más de 300 millones de personas habían visto esos espectáculos a lo largo de 42 años, tanto en las gradas como por televisión. Más tarde, los vecinos restaron importancia a los halagos de una manera que parecía muy sincera. Según él, los aplausos nunca fueron realmente para él. En su opinión, pertenecía a la música, a la cultura y a la emoción de la época. Sin embargo, su humildad ocultaba algo significativo. Le dio a la costumbre la voz humana que la gente había estado esperando año tras año, y así se convirtió en lo que es hoy. Esa misma imagen pública afable lo acompañó a todas partes, lo que hizo que lo ocurrido a principios de los años 90 resultara tan terrible. Los vecinos hicieron lo que muchos turistas hacen en un viaje privado a la India. Paseó por los mercados del barrio, buscando baratijas, y le compró una navaja de afeitar tradicional a un vendedor. La usó para afeitarse la espalda en su habitación de hotel y se hizo un pequeño corte. En ese momento no le pareció gran cosa. Resultó ser el inicio de un problema de salud que lo afectó unos 2 años después. La navaja de afeitar estaba infectada con hepatitis B. Además, la enfermedad había avanzado hasta el punto de que su hígado estaba fallando en 1994. En una entrevista con Associated Press ese mismo año, los vecinos comentaron que ni siquiera se había sentido realmente enfermo. Lo único que había experimentado era fatiga. Acudió al médico por ese síntoma. Además, el médico descubrió que su hígado había dejado de funcionar. Necesitaba urgentemente un trasplante, y la espera era larga. La lista de espera era extensa a pesar de su notoriedad. Debido a su avanzada edad, algunas fuentes lo ubicaban casi al final de la lista. Tenía 63 años. Además, a principios de la década de 1990, se solía dar preferencia a los pacientes más jóvenes, con mayores probabilidades estadísticas de supervivencia para los trasplantes de hígado. El amigo que antes había sido uno de sus mayores apoyos, lo reemplazó en ese momento. En un intento por encontrar un donante compatible, Carol Burnett contactó personalmente a expertos en hígado y redes de coordinación de donantes en todo el país, según su propio relato posterior y otros testimonios. Nunca se supo si pagó alguna parte del tratamiento. Ella realizó las llamadas, ayudó a encontrar al donante y lo apoyó durante la crisis. En 1994 se le practicó el trasplante. Vivió otros 23 años gracias a ese gesto de amistad y a la supervivencia de sus vecinos. Habían estado juntos durante 52 años, desde 1965. Burnett expresó su tristeza a The Hollywood Reporter tras su fallecimiento. Manifestó su gratitud por el importante papel que él había desempeñado en su vida y dijo cuánto lo extrañaba. Ella le declaró su amor. Dado que provenían de alguien que había dedicado más de 50 años a conocer al hombre íntimo que se escondía tras la sonrisa pública, esas declaraciones tuvieron un impacto adicional. Nabors ya tenía más de 80 años cuando la nación fue testigo de otra etapa intensamente privada de su vida. Él y Stan Cadwallader tomaron un avión desde Hawái a Seattle el 15 de enero de 2013, 6 semanas después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizara en Washington. Un juez y algunos amigos hawaianos cercanos se unieron a ellos para una breve ceremonia en su habitación de hotel cuando se registraron en el Hotel Fairmont Olympic. Había 82 vecinos. Cadwallader tenía 64 años. Ya habían pasado 38 años juntos. Los vecinos concedieron una breve entrevista a Hawaii News Now a la mañana siguiente. Sus palabras reflejaban la serenidad de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando y habló con sencillez y sin dramatismos. Dijo que, después de 38 años,
Algo tenía que suceder porque era evidente que no tenían derechos como pareja. Tenían que asegurarse de algo, añadió. En la misma entrevista, aclaró que, si bien había guardado silencio por tratarse de un asunto personal, nunca había ocultado su orientación sexual. Afirmó no habérselo contado a nadie. Aseguró que tener una pareja desde hace 38 años lo había hecho muy feliz. Afirmó estar muy contento y sentirse muy afortunado. Llegó al país donde había actuado desde 1962 de esta manera. No hubo una campaña bien planificada, ni una larga confesión, ni una gran revelación. Tras casarse en una habitación de hotel en Seattle, se declaró feliz. Aquel momento, tan sencillo, lo decía todo para un hombre que había sido una figura pública durante 51 años, 42 de ellos en el armario, y 38 en una relación estable, devota y discreta. Lo que vino después fue igual de importante. Según todos los indicadores observables, la respuesta fue abrumadoramente positiva en todo el país. No se produjeron manifestaciones ni boicots. Durante décadas, los programas que lo llevaron a los hogares estadounidenses se siguieron emitiendo en sindicación. Su nombramiento honorífico no fue revocado por el Cuerpo de Marines. En 2013 y 2014, regresó al Indianapolis Motor Speedway. Carol Burnett lo elogió públicamente. Gomer Pyle siguió siendo muy querido por los fans que lo habían adorado durante 50 años. Ese tipo de realidad había sido vista durante mucho tiempo en Hollywood como un peligro para la carrera de un actor. En 1971, Rock Hudson se separó de sus vecinos para salvar su propio destino, ya que le aterraba. Su última aparición en el escenario de las 500 millas de Indianápolis tuvo lugar poco más de un año después. La fecha fue el 25 de mayo de 2014. La concentración fue la más grande en la historia reciente del evento hasta ese momento, ya que sabían que podría ser la última. Tenía 83 vecinos. La riqueza vocal a la que la gente se había acostumbrado seguía presente en su voz. Además, cuando cantó Back Home Again in Indiana, por última vez, se sintió menos como un concierto y más como una despedida que todos pudieron comprender. Saludó con la mano. Luego se alejó. Nunca más volvió a actuar ante un público. Carol Burnett viajó a Hawái en 2015 para celebrar su 85 cumpleaños en su residencia de Honolulu. El periódico Honolulu Star Advertiser publicó posteriormente una foto de ambos sonriendo junto a su pastel de cumpleaños el 12 de junio de 2015. Para entonces llevaban 50 años de amistad y ambos rondaban los 80 años. Y ese largo pasado parece estar silenciosamente presente en la imagen que aparece junto a ellos. Pero durante años, su salud se había ido deteriorando. Empezaba a sentir los efectos de los medicamentos inmunosupresores que tomaba desde el trasplante de 1994. Su salud se deterioraba progresivamente en 2017. El 30 de noviembre de ese mismo año, Jim Nabors falleció a los 87 años en su casa de Honolulu, acompañado por Stan Cadwallader. Posteriormente, Cadwallader informó a la AP que su cuerpo simplemente había dejado de funcionar. Además, emitió un breve comunicado, sobrio y lleno de tristeza. Afirmó que todos sabían que su esposa había sido un gran hombre. Eso fue todo lo que tenía que decir. Dijo cuánto extrañarán a su esposo. Las respuestas llegaron rápidamente. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos le rindió su propio homenaje en Twitter en menos de una hora. Decía: Semper Fi, Gomer Pyle, descansa en paz, Jim Nabors, uno de los pocos en ser nombrado infante de marina honorario. La ex primera dama de Indiana y esposa del entonces vicepresidente, Karen Pence, comentó que extrañarán su hermosa voz y que lo había escuchado interpretar Back Home Again en Indiana varias veces. En Hawái se celebró un funeral privado en su honor. Sus cenizas fueron esparcidas entre el cementerio familiar en Sylacauga, Alabama, donde ya descansaban sus padres y hermanas, y Honolulu. Su vida abarcó diversos ámbitos, por lo que su lugar de descanso final resultó apropiado. Formó parte de la música, la televisión, Hawái, Indiana, Alabama, y de las personas que conocieron al hombre discreto tras la figura pública. Siempre había sido una imagen impactante. De 1964 a 1969, los estadounidenses que veían a Gomer Pyle, USMC, los viernes por la noche, creían estar viendo a un marine amable,
sencillo y de movimientos pausados, procedente del sur rural. En realidad, lo que presenciaban era a un exeditor de cine de la NBC de 34 años, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Alabama, con una voz de cantante de ópera oculta y una vida secreta que debía proteger. El personaje que proyectaba estaba influenciado por las personas que había conocido en Silacauga, así como por sus primeros años, cuando su asma lo mantenía en casa y lo hacía único. La percepción que la gente tenía de él se basaba principalmente en una actuación bien lograda, era una muestra de inocencia cómica. La actuación incluyó la voz que los televidentes reconocían de la televisión. Quienes mejor lo conocían lo describían como una persona tranquila, amable, astuta con el dinero, dedicada a su profesión, apasionada de la ópera, generosa con las propinas y cuidadosa con su imagen pública. Según Carol Burnett, es una de las personas más amables de la industria del entretenimiento. Gracias por ver este video. Esperamos sinceramente que les resulte interesante. No olviden darle me gusta y suscribirse. Pueden seguir las historias de sus celebridades favoritas haciendo clic en el siguiente video que aparece en la pantalla. Nos vemos allí.